Muy buenas noches, Wilber Aguilar para servirles y como dice Ricardo, totalmente a sus órdenes, cualquier duda, cualquier consulta, no duden por favor en hacerlas. Entonces, como vimos anteriormente, ¿verdad? En el módulo número 1, vimos lo que fue la luz, su comportamiento, sus efectos, cómo llega a nuestro ojo, conocer un poquito lo que es el ojo, su anatomía, porque definitivamente, y es con quien nosotros tenemos que tratar todos los días. Yo como optometrista o yo como asesor, pues debo de tener toda esa información al dedillo. ¿Por qué razón? Porque ¿qué sabe un paciente de los lentes? ¿Qué sabe un paciente de anteojos? Absolutamente nada, más que solo ponérselos, limpiarlos y usarlos y saber que es un dispositivo que me va a permitir pues ver bien y lucir bien. Y cada una de estas cosas, pues ver todo lo que es el proceso de visión y todo lo que esto conlleva. El día de hoy, ahora que ya vimos toda la formación de imágenes, vamos a ver lo que son los estados refractivos, cuáles son esos problemas visuales con los cuales tenemos que tener conocimiento, todo lo referente a lo que son los lentes oftálmicos y la corrección de esos problemas visuales o estados refractivos, pues para tener y darle al paciente toda esa información y que él sepa a dónde es que estamos. Entonces, empezamos con lo que es un poquito de terminología clínica óptica cuando hablamos de una metropía. La metropía es cualquier error, ¿verdad? Refractivo, en el cual nos dificulta lo que es la calidad visual, ¿verdad? O sea, ya sentimos una disminución o una afectación. Esto puede ser por dos razones. Puede ser adquirido, ¿verdad? Que yo desde que nací, ¿verdad? Mis papás por ADN, o sea, por genética. Y la otra puede ser pues por un trauma. Yo pude haber recibido un golpe, pude haber tenido algún accidente en el cual tengo alguna afectación y daño el estado visual de mi ojo. En mi experiencia profesional, pues tuve la situación de unos pacientes pues, que estaban en un bar, se armó un zaperonco, ¿verdad? Se armó un pleito y soltaron una botella y adivine dónde pegó la botella en el paciente, pues en el ojo, y esto le generó un astigmatismo importante. Entonces, vamos a ir viendo cada una de las ametropías y cada uno de los problemas visuales que podemos estar enfrentando. Cuando hablamos de las principales, sería la principal es la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Esos son los problemas visuales. Claro está que está el paciente emétrope. Emétrope significa que el paciente ve perfectamente bien. Ojo, el paciente ve perfectamente bien. No utiliza anteojos o no necesita anteojos. Pero el hecho de que no necesita anteojos no quiere decir que, como vimos anteriormente en los módulos anteriores, ¿verdad? Valga la redundancia, no quiere decir que no tiene que protegerse porque tenemos el efecto de radiación azul y tenemos ultravioleta. Entonces, estos son las ametropías, el problema visual donde yo tengo una disminución, una fatiga, un cansancio visual. Y para esto yo necesito una corrección. Entonces, vemos principalmente la miopía. El paciente miope es aquel paciente en el cual su ojo es ligeramente más grande de lo normal. ¿Ok? Eso hace que su ojito tenga la dificultad de ver de lejos, pero él para ver de cerca ve muy bien. ¿Cómo lo vemos en esta imagen? Si tenemos algún objeto, alguna imagen, en la imagen tiene que proyectarse perfectamente sobre la retina. Como el ojo es ligeramente más grande, esto hace que se proyecte antes de llegar a la retina. Y eso es lo que hace el problema de la miopía. Esto quiere decir que el eje anteroposterior, o sea, el largo del ojo, o bien por la curvatura de la córnea, hace que el paciente tenga esta dificultad visual. ¿Ok? Para hacer esto, ¿verdad? Y buscar una corrección, requerimos de lentes negativos. Sí, estoy oyendo. Sí. Por favor, si son tan amables de poner los micrófonos en silencio.
Sí, ya lo corregí, Ok, estimado Wilmer. listo, gracias. Entonces, tenemos que el lente negativo, ¿verdad? Porque es para corregir la miopía, lo vamos a ver con un signo negativo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y este lo que hace, y para primero reconocerlo, es que él es delgado en el centro y grueso en los bordes. Es como yo puedo identificar con solo ver la montura del paciente, yo puedo saber que el paciente tiene miopía, ¿verdad? Y esa es la primera característica. Con el lente negativo lo que hacemos es llevar la imagen más atrás para que se proyecte correctamente sobre la miopía, sobre la retina y tenga una mejor calidad visual. Cuando hablamos de hipermetropía, es la dificultad visual del paciente donde él puede ver muy bien de lejos, pero su mayor dificultad es para ver de cerca. Ojo, no confundamos esto con la presbicia, que la vamos a ver ahora, con la presbicia, porque cuando hablamos de que dificultad para cerca, automáticamente el paciente es presbita, dificultad para ver de cerca. Esto es con pacientes mayores de 40 años. Entonces, o es una hipermetropía senil o una hipermetropía joven. No, no, no. Hipermetropía solo hay una, y es la dificultad para ver de cerca. ¿De acuerdo? No, no la vamos a confundir, porque esos son problemas visuales refractivos. Y ahora vamos a ver la diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Que el ojo más bien proyecta la imagen detrás de la retina. Esto hace que entonces el paciente no logre ver bien, y para eso ocupamos los lentes positivos para traer esa imagen hacia adelante y que se proyecte correctamente sobre la retina para tener la mejor calidad visual. Y esto entra también en un punto muy importante, lo que es el tema de la acomodación, que es esa estructura que tenemos aquí, ¿verdad? Que es el cristalino y es el que hace el efecto de acomodación. La semana pasada lo habíamos hablado, que es el efecto que hace que él se hace delgado para poder ver de lejos y él se hace gordito para poder ver de cerca. Él es el que hace toda esta función. Y en el hipermetro, pues tiene mayor poder y por eso hace que me retire lo que es la imagen hacia atrás. Para esto lo vamos a corregir con lentes en el cual son gruesos en el centro y delgados en el borde. Esto lo que nos hace es para poderlo corregir y que la imagen caiga perfectamente sobre la retina. A eso estamos haciendo referencia a lo que es hipermetropía. Luego tenemos astigmatismo. En el astigmatismo ahora sí estamos bien, porque resulta que no vemos ni bien de lejos ni bien de cerca. ¿Por qué? Porque el problema se da propiamente en la córnea, donde tenemos una dificultad visual en dos ejes, en el cual me afecta tanto la visión de lejos como para ver de cerca, porque hay una deformación, es una pequeña deformación en la córnea que lo que hace es que ella tenga una diferencia en sus meridianos, tanto en el plano esférico como en el plano cilíndrico, y esto hace una distorsión que es muy complicada. Esto, la calidad visual, que es casi el 85% de los pacientes lo tienen, y la dificultad visual es muy limitante porque es esa distorsión donde vemos las cosas de manera no precisa. Aquí hablamos de un efecto que se trata como un error refractivo porque el paciente tiene dificultad para ver de cerca, que es la presbicia, ¿verdad? Pero esto es un efecto fisiológico y esto se debe a que, como podemos ver en esta imagen, este es el cristalino y, como habíamos dicho, es el que nos permite ver de lejos y de cerca, es sujetado por unos pequeños músculos intrínsecos que tenemos acá, tanto en la parte inferior como en la parte superior, y es lo que permite la acomodación. Estos músculos, entre los 38 y los 42 años, es cuando el ojo termina, digamos, en
entra más bien en un proceso en el cual el paciente comienza a tener esa dificultad para ver de cerca. Y es porque estos músculos entran en un proceso de esclerosis. Y esa esclerosis hace que ya no pueda retraer tanto el cristalino, ¿verdad? Sino que lo va haciendo cada vez menos. Al hacerlo así, esto es lo que nosotros vemos en las recetas, ¿verdad? Cuando vemos la parte de adición que es adicionarle, ya bien sea si el paciente es miope, si es hipermétrope o tiene astigmatismo, y es adicionarle esa parte para que él pueda ver bien de cerca. Por eso ven que no lo podemos confundir o tratar con, eh, con la hipermetropía, porque la hipermetropía es un efecto refractivo. Ciertamente la presbicia también lo es, pero se da por un efecto que se da por un tema de vejez, de un tema de madurez de nuestro ojo. ¿Ok? Porque imagínenselo así que el cristalino es la última estructura en desarrollarse, que se da exactamente entre los 28 y 32 años. Él termina ahí su maduración, él termina todo lo que es el efecto de crecimiento. Pero es la primera en que decae su rendimiento, porque se da exactamente entre los 38 y 42. Por eso es que todo el mundo dice, la presbicia arranca a los 40. No, no, mentira. Es el promedio, porque puede llegar a los 38 o a los 42. Eso depende de qué tan buen paciente es usted, cómo se cuide, cómo haga usted esa visita al optometrista por lo menos una vez al año, para llevar un control, para llevar un mejor rendimiento visual. Porque ¿qué es lo que sucede? Pues que utilizamos los lentes y les damos mayor uso, creyendo que estamos viendo bien, pero ahí es donde entra el cristalino y comienza a fatigarse. Y les tengo una noticia, el mismo ojo que usamos para ver de lejos, pues es el mismo de ver de cerca. Entonces, si no controlamos bien lejos, impagritablemente vamos a tener una afectación en la parte de cerca. Por eso es el tema de hacer el examen de la vista una vez al año y llevar ese control, pues para tener un mayor rendimiento visual y tener así, o evitar en este caso, lo que es la fatiga y el rendimiento de nuestro ojo. Esto es lo que aprecia y es esta dificultad pues para ver de cerca, y utilizamos lentes, ¿verdad? De adición progresiva o bifocales, ¿verdad? O unos lentes solo para cerca. Pero ya dependiendo, dime qué lentes usas y te diré qué tipo de optometrista es el que te está revisando, el que te está asesorando. ¿De acuerdo? Ahí, eso es un tema que luego vamos a ver. Entre todo esto, ¿verdad? Tenemos que cuando ya llegamos a lo que es la presbicia, pues nos afecta lo que es la visión intermedia y cerca. Nuestro ojo fisiológicamente no está preparado para esto, ¿de acuerdo? Y esto hace más bien que el rendimiento visual sea cada vez menor. Por eso es un tema de protección, ¿verdad? Utilizar los filtros necesarios y está muy ligado también a que esta fatiga, este cansancio, se trate como un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Es la suma de varios factores que están afectando mi calidad visual, mi confort visual. Y entre esos, pues también tenemos lo que son los filtros adecuados, ¿verdad? Para obtener un mayor rendimiento visual, así como la ergonomía del paciente, especialmente cuando estamos frente a un dispositivo electrónico, y esto es la posición, la iluminación, que también va a tener, pues, puntos importantes que llegamos a tener para tener un mejor rendimiento visual. Ahora, una vez que ya conocemos cada uno de lo que son las ametropías, cómo las corregimos y cuáles son algunas de sus sintomatologías, tenemos que tener en cuenta que cómo mejorar la calidad visual en el paciente y la selección de cada uno de los materiales. Pero para esto, la montura, lo que es el aro, juega un papel muy importante, especialmente en la selección de la misma, ya que bien sabemos
que cuando un lente utiliza una horizontal que es mayor y, y un puente que sea mayores a la distancia interpupilar, lo que se conoce como distancia mecánica, pues lo que se va a lograr es que los espesores van a variar. Y es aquí que los lentes positivos, como bien dijimos, son gruesos en el centro, ¿ok? Y delgados en el borde. Y los negativos son gruesos en los bordes, pero delgados en el centro. Esto hace que también, si no seleccionamos correctamente bien la montura y a esto le adicionamos el lente que vamos a recomendar según la metropía del paciente, pues también va a afectar de manera importante la selección, el ajuste correcto a la hora de que vayamos a trabajar frente a dispositivos electrónicos o bien dependiendo de la demanda visual del paciente, si somos arquitectos, topógrafos, en fin, dependiendo de esto, puede llegar a afectar de manera importante la calidad visual del paciente. Ahora, recordemos que esto, un punto muy importante, es lo que es la anamnesis, o sea, a qué se dedica el paciente, cuál es su mayor demanda visual, para que con base en eso buscar el material, el diseño y el sustrato ideal para que él obtenga un buen rendimiento. Por eso la importancia de otros factores como son la distancia mecánica, el ángulo pantoscópico, lo que es el ajuste de las patillas o bien terminales, así como también lo que son las plaquetas, donde cada uno de esos ajustes que se vayan a hacer, lo que va a buscar es siempre el confort visual del paciente. Recordemos y tengamos presente siempre que el paciente lo que busca en la óptica es confort. Y el confort va ligado mucho a la selección de la montura y a la metropía que él tiene cuando yo selecciono el sustrato, el material, los tratamientos y que todo esto es un juego de elementos que debemos de tener un balance para poderlo llevar a un buen término. Todo esto tenemos que llevarlo a conversar con el paciente, ¿de acuerdo? Cuando ya tenemos la graduación, tenemos la selección de la montura, probablemente este paciente haya tenido, qué sé yo, 2, 3 años de no hacerse un examen de la vista y hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio importante en su graduación, ¿verdad? Y el paciente a los 2, 3 días llega y dice, mira que no me siento bien con los lentes. Hay que ver qué puede ser, qué es lo que le está afectando. Si realmente es el cambio de graduación, si es un tema de neuroadaptación o si no, más bien es aquel paciente que llega después de 2 o 3 años con una montura así, ¿verdad? Totalmente desajustada, ¿verdad? Corrida para un lado, pero ese desajuste no apareció de un día para otro, sino que apareció en un lapso de, qué sé yo, tal vez unos 6, 8 meses, donde la montura se fue desajustando, desajustando, y el paciente pues aprendió a ver así. Pero cuando me toca entonces hacer el examen de nuevo, cambiar la montura por una nueva, poner una graduación nueva, y el paciente no ve, o bien ve, pero siente un inconfort visual, ¿a qué se debe? A un tema de distancia interpupilar, altura, ¿verdad? Dependiendo del diseño de curva base que ya vamos a ver. Cuando se unen ya todos ellos, pues ¿qué pasa? Que ya ahora es un tema de neuroadaptación y nos tocó pues bailar con la más fea, porque ahora nos va a tocar hablarle al paciente y decirles que vea que su montura tenía este desajuste, su distancia interpupilar no coincidía correctamente, usted anduvo por un plan muy largo con esos lentes y el ojo se neuroadaptó a una corrección mala o a una distancia mala y ahora tenemos que corregir todo eso. Entonces vean la importancia donde tenemos una graduación, tenemos un diseño de lente, tenemos una montura, tenemos ajustes que llegar a hacer, donde realmente tenemos que sacar ese ratito y no dejárselo a los asesores de la óptica, sino yo soy el responsable de eso, para hacer las correcciones pertinentes y poder adaptar correctamente bien el lente.
Ahora, muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de lentes oftálmicos, la medida se llama dioptría, que es, van a ser los datos que vamos a encontrar en lo que son las recetas, y esta es la medida donde nosotros utilizamos, pues, para darle y explicarle al paciente que usted tiene -1 o +1. Como vimos, menos es para miopes, más para hipermétrope. Cuando hablamos de astigmatismo, ¿verdad? Regularmente se utiliza en toda esta parte de Latinoamérica, más que todo en América, se utiliza el signo negativo, siempre va acompañado de un eje. En Europa se maneja cilindro positivo, para eso hay que hacer una transfusión, que ese es un tema para la próxima semana, que aquí los vamos a invitar. Pero la medida, para no salirnos, la medida de los lentes se hace en dioptrías. Ya bien sea 0.5 dioptrías, 0.50 dioptrías, 1 dioptría, 12 dioptrías. ¿Ok? Tomando en cuenta siempre que los lentes, ¿verdad? Los positivos, pues, vuelvo y repito, son gruesos en el centro, delgados en los bordes, lo que hacen es converger en un solo punto. Y cuando hablamos de los negativos, esto lo que hace más bien es diverger, o sea, lo que hace es abrir el haz de luz para lograr y hacer un foco correctamente bien proyectado sobre lo que es la retina. Ahora, cuando hablamos de lentes, tenemos que hablar de lo que son las curvas del lente. Tenemos la curva esférica, ojo, que no tiene nada que ver con el poder esférico. Esto es la curva esférica, que es la parte frontal del lente, ¿verdad? Donde esta curva es esférica porque tiene todo su radio exactamente del centro hacia lo que son los bordes, va a guardar exactamente la misma distancia. Y cuando hablamos de un poder positivo bajo, pues hace que este poder sea más, su apertura sea menor, pero cuando es un positivo alto, ¿verdad? Hablamos de bajo ópticamente hablando, es cuando hablamos de más 1,50 a 2 dioptrías, ¿verdad? Cuando ya hablamos de alto es cuando superamos ya las 2 dioptrías y llegamos a 6, 8, 9 dioptrías positivas, hace que este haz de luz pues sea más amplio. Y aquí viene todo lo que son las afectaciones de lo que es su curva. Cuando hablamos de un lente negativo, ¿verdad? El poder de conversión ahí va a ser distinto, porque cuando hablamos, estos son haces de luces que divergen, y cuando el poder es alto, este igualmente se abre, y cuando es negativo, este se va a mantener más cerrado. Cuando hablamos de curva base esférica. Todo esto va combinado con la superficie esferocilíndrica, ¿verdad? Que como hablamos del astigmatismo, es cuando hay una esfera y un cilindro que están participando. Esto hace que el lente en su configuración va a tener una curva esférica y otra curva cilíndrica, y va a tener un centro óptico definido, porque va a haber un cilindro que va a cortar la esfera, y es acá donde estamos corrigiendo lo que es el astigmatismo. Por eso el cilindro y el eje siempre tienen que ir juntos, porque me va a dar un poder y una posición. Cuando hacemos esto es lo que el paciente ve. Sin la corrección correcta, en lugar de ver arcos definidos, porque regularmente tenemos la experiencia de los pacientes cuando los pone usted a acomodar un cuadro, ¿verdad? Y ellos lo acomodan, lo ven supuestamente recto, pero realmente está torcido, porque ellos compensan, o sea, ven las cosas como cortadas. Por eso la superficie cilíndrica, cuando hablamos de un paciente que tiene astigmatismo, regularmente el primer signo es ese, que hace que las imágenes como que las corta, como que las deja incompletas. ¿Ok? Para eso tenemos lo que son las curvas bases asféricas, que lo que busca la esfericidad en la curva base son valores que realmente son muy interesantes y podérselas explicar al paciente, ¿verdad? Cuando hablamos de la esfericidad, tenemos exactamente la esfericidad geométrica, que es lo que nos permite fabricar lentes
más delgados, ¿verdad? Tenemos la esfericidad progresiva, que lo que hace es inducir cambios, ¿verdad? Que en este caso es cuando hablamos de los lentes progresivos. Y tenemos la esfericidad óptica, que es cuando tomamos la esfericidad geométrica y lo que logramos es que la curva base esférica en los bordes se aplana. Y cuando hacemos eso, logramos lentes que son más planos, me van a proporcionar mejor calidad óptica y va a hacer que ese campo visual sea más amplio. Y lo vemos acá. Porque si vemos la configuración del lente esférico, vean que es totalmente esférico y la esfericidad nosotros la logramos mejorando la calidad exactamente en los bordes. O sea, logrando esa geometría asférica, logrando que el lente sea más plano, siempre garantizando la calidad óptica en el paciente. O sea, son los beneficios que el paciente va a lograr, haciendo que en este momento le dé un mayor confort visual. Cuando hablamos de la esfericidad progresiva, es cuando los utilizamos en un lente progresivo, ¿verdad? Donde ya tenemos una distancia para ver de lejos o de largo, la distancia intermedia y la distancia cerca. Entonces, eso hace que su esfericidad sea totalmente progresiva porque ya bien sea cuando él sea positivo, voy a decir más 1, adición 3, total de cerca va a ser 4, va a ir aumentando progresivamente de lejos, que es más 1, a una intermedia donde hay en un lente progresivo cerca de 125 puntos focales que el ojo va a hacer ese cambio para llegar a ese más 4. Cosa distinta va a ser cuando hablamos de un paciente miope, donde si él tiene un menos 1 para ver de lejos y más 2 para ver de cerca, esa resta me va a hacer que la total de cerca sea más 1. Entonces tiene que ir progresivamente y le restando, o sea, quitando poder. Pero eso, tranquilos, que la próxima semana lo vamos a ir viendo. Lo importante acá es que cuando hablamos de lentes esféricos, le vamos a proporcionar al paciente menos masa en el lente. Y si va a tener menos masa al hacerlo esférico, va a tener menos peso. El otro factor es que como es más delgado en los bordes, pues va a ser más estético, siempre ayudándonos con la distancia mecánica. Recuerden, la selección de la montura es un punto muy importante porque ¿de qué vale un buen índice de refracción, un lente esférico y no respetamos la distancia mecánica? Lamentablemente no va a tener un muy buen resultado. Por eso, buscar la estética donde hacemos la recomendación de un lente con una curva base esférica y le adicionamos una muy buena selección de la montura, pues vamos a lograr un mayor campo visual, calidad visual y un lente que es visualmente más avanzado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a lograr el paciente? Un mayor rendimiento visual, que eso es lo que realmente estamos buscando. Muy importante que cuando hablamos de la curva base esférica, nos va a ayudar a compensar lo que es esas distorsiones, llámese corsé o barrilete, en los lentes que va a generar. Corsé cuando hablamos de lentes negativos y barrilete cuando son positivos. Pero más que eso es el tema de la magnificación, ¿verdad? Que además de una curva esférica me va a hacer varios puntos focales. ¿Por qué? Porque al ser una misma curva, todos los puntos van a caer en otros, no va a tener un solo punto focal, sino que va a tener varios puntos focales. Cuando hablamos de un lente asférico, va a permitir que todos los haces de luz caigan en un solo punto. Esto da como resultado, vuelvo y repito, calidad visual, confort visual, pero ayuda en lo que es la calidad visual. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la distorsión se va a mantener ahí. Ojo, estamos hablando de lo que es la curva del lente, la curva frontal del lente.
asférica, ¿verdad? En un lente esférico, así vería el paciente en la imagen que ustedes tienen a su izquierda y a su derecha. Vean cómo el paciente va a ver muy bien porque va a tener mayor campo visual y va a definir mejor las cosas. Esto es lo que pasa con el paciente. Cuando hablamos de un lente asférico, el paciente en cualquier punto que él vea va a ver siempre la misma imagen correctamente por la diferencia de curva. Esto es, por la diferencia de curva y la distancia al vértice. La distancia que hay entre el ojo y el lente. Cuando hablamos de una curva base esférica, esta curva, al ser esférica, vean que la distancia en la parte superior va a ser más corta, en el centro más larga y abajo va a ser más corta. Esto lo que hace son las distorsiones que el paciente va a percibir, cosa que con un lente, con una curva base asférica, como la vemos en el lado derecho, vean que tiene el dominio total de la imagen, pero con una esférica va a tener esta otra imagen a su izquierda. ¿Ok? Todo esto, ¿verdad? Es donde se modifica físicamente todo lo que son las curvas del lente, mejorándolas por esa distancia al vértice, ¿verdad? Entre el ojo y el lente, y por eso es que mejora sustancialmente, eliminando todo ese tipo de aberraciones. Aberraciones que a largo plazo, pues vamos a tener ese inconfort visual. Por eso la importancia de la felicidad del lente es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le va a lograr al paciente mejorar su confort visual y su visión en su campo periférico, logrando así que el paciente tenga una visión pues a los 180 grados, ¿de acuerdo? Permitiéndole tanto en el plano horizontal como en el plano vertical un mayor campo visual, como les había dicho anteriormente, mejorando todo lo que son las aberraciones tipo barril o barrilete que se le llama, y haciendo que las imágenes pues se vean mucho mejor. Esta distorsión, como la ven, el tipo corsé en los lentes negativos, que más bien hace la forma hacia adentro, el lente esférico hace que usted pueda observar de manera lineal, de la manera más confortable. Estos son factores que son muy importantes planteárselo al paciente. La otra, ¿verdad? Que la selección de la montura igualmente, vuelvo a repetirlo, funciona de manera muy bien cuando tenemos un lente o una curva base asférica, hace que se controle o bien se minimice lo que es la magnificación del ojo. Cuando hablamos de magnificación, hablamos de que el ojo se ve en un lente positivo, se va a ver más grande, en un lente negativo, se va a ver más pequeño. Con un lente esférico lo que hace es hacer un balance, que el ojo se vea lo más natural y evitando esas imágenes tipo pescado, ¿verdad? Que se ven pues incómodas y que muchos pacientes pues a veces hasta ni utilizan los lentes teniendo un problema visual importante, ¿verdad? Y una graduación importante, a veces ni siquiera desean utilizar los anteojos por el tema de cómo se me va a ver el ojo. ¿Ok? Es importante aclararles que con un lente curva base esférica va a lograr un equilibrio y lograr ver mejor. Ahora, todo esto vea que son factores que son, o sea, son importantes hablárselos al paciente de la manera más natural, de no entrar en tecnicismo, ¿verdad? Porque definitivamente hay que tener cuidado para no asustarlo o decir, bueno, doctor, entonces yo me voy a quedar ciego, voy a tener algún problema. No, no, no. Simplemente para que vean. Y todos estos elementos lo que ayudan es en asesorar al paciente y para nosotros tener un mejor cierre de venta. Ahora, recuerden tomar en cuenta que el paciente lo que busca es ver bien, ¿verdad? Porque había visto una de las estadísticas que le preguntaban a los pacientes qué es lo que busca el paciente. Y el primero lo que decían era confort,
estética, protección ultravioleta, o ultravioleta a la protección a la luz azul. Pero imagínense que había un segmento de pacientes que decían que me hagan los lentes bien hechos, que me hagan los lentes para poder ver bien. Es que es como yo vender un carro y no ponerle la manivela. Te lo vendo sin manivela o te lo vendo sin las llantas. O sea, estoy haciendo algo incompleto, ¿verdad? Por eso es que la visión, la calidad de confort visual del paciente es muy importante. Y el confort no, o sea, va en dos vías. Una, que el paciente vea bien. Y el otro confort que él busca es que la montura me quede bien, se me asiente bien, porque es una montura que yo voy a usar todo el día. ¿Quién va a querer utilizar una montura que puede estar de moda, pero que pese? ¿De acuerdo? Entonces, ven como que no van las cosas. La otra, ¿quién va a comprar un par de anteojos para verse feo? No, no, no. Hay que buscar un anteojo pues que verse bien, lucir bien, o sea, estético. Pero de esa estética también va por dos vías. Una, por ver bien. Y la otra, que ya ustedes la conocen, que es por la distancia mecánica, ¿ok? Lograr que los espesores pues queden en un balance ideal, pues para lograr lo que son los espesores uniformes en la montura. Y el punto número 4, que es la protección, que ya sabemos lo que es el que sí es dañino, el que sí afecta, es la radiación ultravioleta. Y el que pues todavía está en estudio que afecta cerca de un 1% de la retina, o es lo que es la radiación azul. Pero esto es realmente lo que el paciente me busca, ¿ok? Cuando hablamos de confort y estética, ¿qué le podemos ofrecer al paciente? Tenemos que basarnos en puntos como el índice de refracción. Recuerden que el índice de refracción lo que busca es que el lente sea delgado y por ende va a ser liviano. La curva base, si el lente es con una curva base asférica, va a tener menos masa y por ende va a ser, como beneficio, va a tener un lente más liviano, ¿ok? Pero para lograr ese confort no podemos olvidarnos del valor AVE, cosa que tenemos que tener muy, muy, muy presente porque es la manera de que vemos la calidad óptica en el lente, donde aquel amigo Ernest Avi nos decía que el valor AVE tiene que ser igual o superior a 40 para garantizar un buen confort visual. Pero muchos de nosotros nos olvidamos de lo que es el valor AVE, especialmente cuando el paciente dice, doctor, es que no veo muy bien con los lentes. Entonces lo pasamos, lo sentamos y le hacemos de nuevo el examen y salió el mismo -3. Y el paciente con el -3 en el foróptero o en la montura de pruebas logra ver bien. ¿Y a qué se debe? A que el foróptero, la montura de pruebas, pues tiene casi que en todos los tipos lo manejan lentes de vidrio, donde el lente de vidrio tiene un valor AVE de 58. Si fuera plástico, igual, valor AVE, 58. O sea, son los mejores materiales que proporcionan la mejor calidad óptica. Pero le mandamos a hacer un flamante policarbonato, donde el valor AVE es 30. Entonces ya está sacrificando calidad visual. Y nos olvidamos de lo que es la curva base esférica. Entonces ven que ya todos van sumando. Entonces comprenden que realmente el problema no es el lente, porque ahora el problema de quién es, del laboratorio, hizo malos lentes, a ese es el que le caemos a palos, pero el problema no fue el laboratorio, fue la mala escogencia o bien qué tipo de sustrato venía utilizando el paciente anteriormente y ahora lo pasamos a un lente innombrable como es el policarbonato. ¿De acuerdo? No olvidemos que también para lograr confort debemos de manejar y controlar lo que son las tensiones cromáticas. Que eso va ligado totalmente a la forma y la fabricación de lo que es el lente como tal. Que el policarbonato, al hacerlo ahí, pues calentado y luego pasarlo a enfriar, él genera unas tensiones increíbles, perdón, que hace que el lente vaya a tener una mala calidad visual. Entonces, tiene tensiones cromáticas y un valor AVI malo, pues adivinen cómo va a ver el paciente. Como lo vimos, la protección, ¿cómo la podemos manejar? Proporcionándole al paciente un lente que tenga protección ultravioleta a los 400 nanómetros
o 100% de protección ultravioleta a la ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C. Y otra, lográndole hablando de protección, es garantizándole al paciente la protección a lo que son los impactos, que una cosa es el endurecido y la otra, pues, es la dureza a lo que es la resistencia a la rayadura. Con esto no quiero decir que el lente no se va a rayar. No, el lente se va a rayar, pero va a tener una mayor vida útil. Por eso la importancia de manejar cada uno de estos factores. Otro factor que sí tenemos, que lo vimos, que es el tema de lo que son los ajustes. Tenemos que alinear correctamente bien los lentes, de tomar en cuenta especialmente en los esféricos, de alinear el lente tanto en la parte horizontal como en la parte vertical y hacer los ajustes en patillas para lograr lo que son los ángulos, especialmente el panorámico y el ángulo pantoscópico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que el paciente quiere? Si el paciente realmente él quiere ver bien, lucir bien y sentirse bien, eso es lo que el paciente requiere y es lo que busca en su par de lentes, pues entonces hagamos todos estos factores de conocer cada uno de los materiales, cada uno de los tratamientos y hacer los ajustes importantes en lo que es la montura. ¿Ok? Ahora, entre todo esto, ¿verdad? Tenemos que también reconocer a quién estamos comprando, qué estamos comprando. Porque un muy buen amigo mío decía que hay dos calidades de lentes oftalmos. Solamente hay dos. Primera y desperdicio. Entonces yo les aviso aquí que verifiquemos qué estamos comprando y a quién estamos comprando. Por eso hay factores que yo como fabricante debo de tener muy a filo, que es si los lentes que yo estoy dando son resistentes a los impactos, que tengan una buena calidad óptica, que tengan un buen índice de refracción, que tengan el peso ideal que vaya dependiendo de cada uno de lo que son los sustratos y materiales, que den una buena transmisión, una buena absorción y reflexión, ¿verdad? Que es lo que garantiza un sustrato ideal para garantizarle al paciente el mayor confort. Y obviamente, pues que el poder refractivo sea el que venga, ya sea en el sobre o en el lente semiterminado, ¿verdad? Porque si yo agarro un sobre que dice -1 con -1 y yo lo saco y cuando lo marco en el ensómetro resulta que era -0,75 con 0,50, ¿a qué fabricante le estoy yo adquiriendo lo que son lentes? ¿Verdad? O se acerca. Entonces, este es otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando adquirimos materiales y sustratos y verificar que sea. El otro, ¿a quién estoy comprando en dado caso que yo como fabricante o bien yo como laboratorio, cómo lo estoy haciendo? Factores que tienen que controlar el laboratorio. Vean que el primero fue el fabricante de lentes. Ahora viene el laboratorio que es quien adquiere estos lentes y esos sustratos. ¿Qué es lo primero que tiene que ver? El poder refractivo, que esté libres de efectos prismáticos, que los espesores sean, que vayan, vamos a ver, compensados dependiendo del poder que tenga el lente, ¿verdad? Que no tenga defectos detallados, que sean las curvas bases las correctas, porque recuerden que yo puedo hacer un -1 en una curva base 4, pero también la puedo hacer un 6, pero el lente ya me va a quedar más grueso, ¿verdad? No va a tener un buen acabado o va a quedar más curva, pero tiene el poder de -1, sí, pero el paciente no va a ver bien. O bien la misma selección de la montura, estos tipos de montura que son tipo wrap, que son envolventes, ¿verdad? Y vamos a hacer un lente, por decir, de +2, ¿ok? Y utilizamos una base 8 o de -2 y va a utilizar una base 8 y resulta ser que entonces no va a ver correctamente bien el paciente. Entonces puede tener el poder, pero el paciente no va a ver bien. Es como cuando le preguntan a uno,
Y en esa montura sí, curvita, Wilber, ¿se puede hacer mi graduación? Ajá, ¿y cuál es su graduación? Más 2 con menos 4. No, de hacer sí se puede hacer, pero que usted vaya a ver, no sé. Entonces ven que esas cosas son las que tenemos que tomar en cuenta, asesorarnos correctamente con nuestro contacto en el laboratorio y ojalá pues que sea optometrista, que conozca cada una de estas cosas, porque vuelvo y repito, yo se lo puedo hacer. Físicamente yo lo hago, lo monto y queda perfecto, pero ¿y el paciente va a ver? Ah, muy buena pregunta. ¿Me explico? Entonces, vean que tenemos que tener cuidado en cada una de esas cosas y tener un contacto en el laboratorio para ver cada uno de estos detalles. Hablemos de transmisión, que es el grado de claridad que tenga el lente, el sustrato como tal, lo que es la absorción y son factores que debemos de manejar. Ahora, vean que todos estamos involucrados en esto. Yo como optometrista, yo como profesional, ¿qué debo de controlar? Que la receta, la RX que yo le mandé a, a Pedro Pérez Pereira, pues realmente coincida. Por eso es que todos los trabajos, yo como optometrista, debo de revisarlos y corroborar que el poder refractivo, o sea, la receta sea la misma, que esté libro de efectos prismáticos, que realmente la curva base que yo pedí, pues sea la que venga ahí, ¿verdad? Entre todas las características, pues si es una montura al aire o de ranura, ver que el laboratorio no me haya puesto un CR39, porque recuerde que yo lo puedo ver, pero yo cuando lo toco tiene un sonido muy característico donde usted puede decir, esto es policarbonato, esto es CR39, esto es un alto índice, ¿de acuerdo? Y no tanto si quedó delgado, porque puede quedar delgado, puede quedar bonito, puede haber desarrollado en asesoría una muy buena distancia mecánica y quedó estéticamente muy bien, pero el paciente se lo lleva, se revienta, se astilla, entonces no era el sustrato que yo solicité. ¿De acuerdo? Entonces, vean todo eso que tenemos que revisar, que esté libre de imperfecciones, de que no haya ninguna limitación tanto en su transmisión como en su absorción. Y cuando hablamos de la reflexión, pues si yo solicité algún tratamiento antirreflejante, que recuerde que cuando hablamos de tratamientos antirreflejos, tenemos el que es antirreflejo, ¿verdad? El Blue Block, y dependiendo si es en masa o por reflexión, que hay que tenerlo claro. Y cuando hablamos de reflexión, yo he visto algunos eh, fabricantes y algunos laboratorios que manejan el antirreflejo únicamente en la cara anterior. Les aviso, eso no es antirreflejo, eso se llama reflejo verde, pero no está cumpliendo en ningún momento lo que es el objetivo como tal de eliminar toda la reflexión interna que se da entre la cara anterior y la cara posterior del lente. Punto número uno. Punto número dos, no existe, y esto divúlguenlo, porque o sea, no es que yo quiera decir que yo soy dueño y señor de la palabra, pero me parece una irresponsabilidad de mucho profesional, asesor y optometrista, que no lean, donde dicen que el antirreflejo que yo estoy manejando es tan bueno que es inyectado. O sea, va dentro del lente, como que yo haga sustrato, antirreflejo y lente. Les aviso, no puede ser, porque si no, cuando nos vamos al fenómeno de interferencia con Thomas Young, cuando lo estudió, lo que busca es que no haya reflexión interna dentro del lente. Por ende, tiene que ir antirreflejo adelante, antirreflejo atrás del lente, para que entonces cuando el haz de luz atraviese el lente, cuando llegue en la primera capa, no se puede reflejar porque lo absorbió. De hecho, tiene un índice mayor que anda entre 1.9 y 2.3, mucho más alto, para poder entrar. Y cuando llega en la segunda cara y él se quiera reflejar en la segunda, en la primera, lo absorbe la segunda capa antirreflejante. ¿Ok? Esto es lo que hace que se cumpla el fenómeno de lo que es el antirreflejante. ¿Ok? Entonces, por favor, revísenlo que el antirreflejo venga en la cara anterior y en la cara posterior del lente. Y así garantizarle al paciente pues la protección
a lo que son las radiaciones, cuando hablamos de radiación ultravioleta, o bien la radiación de 400 a los 410, 415, cuando hablamos de la luz azul, o bien cuando ya queremos una protección total hasta los 450, que es lo que hace la protección en masa, ¿verdad? Y muy importante, pues, no olvidarnos que ya que revisamos todo eso, revisar el índice de refracción y bien el diseño cuando hablamos de, o bien sea una curva base asférica, que sea porque la podemos ver en la cara anterior, o bien cuando hablamos de lentes progresivos, si es el diseño que yo estoy mandando, donde me proporcione buena visión de lejos, si la intermedia va a ser corta, cuando hablamos de 14, de 16 o 18 milímetros, según el diseño que hemos seleccionado o hemos solicitado al laboratorio. Pero el asesor no se queda atrás y son cosas que tenemos que tomar en cuenta, porque yo como optometrista debo de entrenar, capacitar a mi asesor, porque recuerden que esta transmisión de responsabilidad yo se la paso al asesor, igualmente el asesor a mí, pero cuando yo le empodero al asesor, donde yo le digo qué tipo de lente va a usar el paciente, pues es de tomarlo en cuenta. Y aquí el asesor, pues ver cuando lleguen los trabajos, que el paciente viene con el lente, pues ver si viene alguna capa antirreflectiva, cómo está utilizando la montura, la posición correcta de lo que es el lente y bien la montura, instrucciones de uso, llámese lo que es la limpieza, con el tipo de franela, lavar los lentes periódicamente con agua y jabón, ¿verdad? Para quitar todo lo que es polvo, smog, sales, lo que como sudamos y que la montura tenga un mejor rendimiento de uso. ¿Ok? Y esto, todos estos elementos son muy importantes porque lo que buscamos es conquistar al paciente. O sea, que el paciente se quede con nosotros, que él quede satisfecho con toda esta asesoría de demostrarle que nosotros conocemos, nosotros dominamos y por eso es tener ese ratito y no solamente el más uno con menos uno a 180 y tome y que el asesor sea lo que le dé, ¿verdad? Por último, ¿verdad? No cuesta nada, pero vale mucho el sonreírle al paciente cuando viene, cuando lo recibimos, ¿verdad? Yo digo que la gente que sonríe es mucho más eficaz, vive más contenta, ¿verdad? Y como decía un proverbio chino, un hombre cuya cara no sonríe no debería ni abrir una óptica, ¿de acuerdo? Entonces, así debemos de estar, ¿verdad? Contentos y felices y dándole pues lo mejor a nuestros pacientes, ¿ok? Este es el tema de hoy. Yo sé que es un tema un poquito árido, ¿verdad? Es como chupar un ladrillo, ¿verdad? Pero lo que se busca es dar esta información. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a sus órdenes. Y entonces, esto todo ha sido todo por hoy, ¿verdad? En lo que corresponde a mí, Ricardo ahorita nos va a dar más información. Pero de mi parte, muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Se cuida mucho.